Como saben, ya lo hemos estado viendo en medios nacionales, pues el día 22 de mayo los funcionarios de la Administración de Justicia convocaban una huelga para reclamando mejoras laborales y salariales. Una huelga de la cual hemos hablado pues con un jurista, de la cual hemos hablado con un representante de los abogados aquí en Guadalajara, y una huelga cuya desconvocatoria se anunciaba recientemente, con lo cual muchos pueden pensar que el problema está resuelto. Bueno, pues ni el problema está resuelto ni está del todo desconvocada, porque hay funcionarios que siguen todavía luchando pues por esta mejora de las condiciones laborales. Tenemos al otro lado a un representante de estos funcionarios que siguen en huelga. Su nombre es Javier Toro. Él es miembro del Comité de Huelga Nacional del Sindicato Profesional de Justicia de la USO, y va a ser mejor que yo él quien nos explique el porqué de esta huelga, contrastando con lo que lo que se ha hablado ya, y por qué ellos sí siguen todavía realizándola. Muy buenos días, Javier. Gracias por acercarse a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días a todos y gracias a vosotros por vuestra audiencia y el poder darnos la oportunidad de expresar a la ciudadanía y al conjunto de todo el personal la situación en la cual nos encontramos en estos momentos. Gracias. O sea, a pesar de la noticia de que la huelga ha sido desconvocada, no es del todo cierto esto, ¿no? Sí, porque el tema está en que existían dos convocatorias de huelga, dos comités de huelga a nivel nacional. Entonces, pues uno de ellos, el que estaba con sindicatos, con varios sindicatos, pues dejó la convocatoria de huelga aplazándola o suspendiéndola durante la campaña electoral, y nosotros, evidentemente, por decisión de la Asamblea de los Funcionarios que se celebraron en toda España, pues lógicamente, siguiendo el mandato de ella, decidimos el mantenimiento de la misma. Es decir, estamos hablando de una misma huelga, pero de dos convocatorias diferentes. Una de estas convocatorias han sido los que han decidido no seguir con la huelga. ¿Qué sindicatos son, por cierto? Pues UGT, Comisiones, CSIC y STA son los que han decidido no seguir con esta convocatoria. Sin embargo, desde USO sí lo han decidido ustedes. Y bueno, vamos a recordar la raíz de todo esto. ¿Por qué deciden ponerse los funcionarios de justicia en huelga el 22 de mayo? ¿Cuál es la razón principal? Pues básicamente obedece a un cambio de modelo organizativo. Por parte del Ministerio de Justicia se pretendía implantar una nueva configuración de la estructura judicial, desapareciendo lo que eran lo que hoy conocemos como juzgados y audiencias como tal, por un nuevo sistema en el que se habla de crear los tribunales de instancia y, sobre todo, una composición un tanto diferenciada. ¿Qué ocurre con esto? Que en ese cambio tan tremendo de organización, que viene motivado, entre otras cosas, también por un diseño de la Unión Europea, pues nos hemos encontrado con una configuración, un momento en el que por parte del Ministerio se procede a negociar las condiciones de trabajo con los cuerpos de letrado de la Administración de Justicia, sus funciones, en ese nuevo diseño, también una modificación, una actualización lógicamente adecuada a las retribuciones al nuevo desempeño, y luego posteriormente ocurrió con jueces y magistrados. Evidentemente el Ministerio empezó la casa por el tejado, porque empezó a negociar con las élites, vamos a decirlo así, del Poder Judicial y de la Justicia, y sin embargo con los obreros, que somos los que estamos a pie de obra y sacando adelante todo el trabajo, pues no tuvo ni tan siquiera la consideración de negociar con nosotros aquellos aspectos que nos afectaban, ¿no? Y nos puede creer la audiencia que era muy complejo desde el punto de vista en el que nos modificaban hasta las posibilidades que teníamos de cambio de los centros de trabajo, incluso con problemas para el tema de conciliar la vida familiar y laboral. Es decir, era una cuestión muy amplia, y que obedecía sobre todo también a un cambio en el que las funciones que venimos desarrollando en todo lo que es nuestro día a día, pues evidentemente lo que ya venía el momento en este cambio era reconocer algo que no se estaba haciendo, que me refiero que no venía en la ley, en el papel recogido, y que nosotros entendemos que de facto se nos viene obligando a hacerlo, y era ya aprovechar pues también la oportunidad para, en primer lugar, reconocer esas funciones también que venimos haciendo en el día a día en el juzgado. Una persona, digo para que la audiencia lo entienda, hoy en día cualquier persona que se acerque a un juzgado de Guadalajara, de la provincia o de la capital, se va a poder encontrar que quien le va a atender es un funcionario de justicia, y el que va a atenderle la mayor parte de su solución es un funcionario de justicia. Uno, cuando va a un hospital, más allá de eso,
siempre tiende que le reciba lógicamente el médico, ¿verdad? Pues aquí tenemos serios problemas en muchas ocasiones de que esto suceda. ¿Qué pasa con eso? Pues que evidentemente nosotros somos cuerpos especializados, cuerpos profesionales que Ujú. trabajamos en el día a día en esta casa, y evidentemente esa cualificación y esas funciones que realizamos, pues no teníamos lógicamente como dijéramos, ese reconocimiento efectivo, ¿no? Ujú. De lo que hacemos en el día a día. Y ese fue un poco el detonante de todo lo que ha sucedido, más allá de otra cuestión que pudiera obedecer también lógicamente, si dentro de la misma administración unos cuerpos, lógicamente se le adecua tanto las funciones como lo que iba a ser básicamente también su trabajo y su percepción en sus emolumentos, pues en buena lógica el resto del personal, que nosotros también estamos en la configuración, pues un A1, un A2, me refiero al efecto de titulación, que somos nosotros los cuerpos generales, pues entrábamos también en la misma cadena. Reconocido por parte del Ministerio que había sido por parte de ellos en ese momento un error negociar de una manera aparte, sesgada, solamente empezaron con los letrados y dejarnos a nosotros aparte, pero claro, cuando han tenido capacidad de reacción, pues nos hemos encontrado con un muro, con una pared, y la Ujú. negativa ni tan siquiera poder seguir negociando lo que iban a ser esas condiciones nuevas de trabajo y esas modificaciones legislativas que a todos en definitiva nos van a afectar. Nosotros como trabajadores, pero lógicamente en la prestación de servicio público al Claro, cual nos debemos, pues exactamente igual, ¿no? Y nosotros queremos que se mejore, evidentemente. claro, que Ese es un usted, poco el objetivo. los funcionarios de justicia son la, digamos, la pieza base de todo este engranaje, que entonces se quedaría paralizada. Pues entonces, ¿por qué el resto de sindicatos que en primera instancia habían convocado o secundado esta huelga han decidido no seguir con ello? ¿Han llegado ya a algún tipo de acuerdo o es un impasse hasta que se forme el nuevo gobierno? ¿Cuál es la razón? Buena pregunta. Eso casi que nos gustaría también nosotros saberlo, porque lógicamente nosotros, igual que ellos, se convocaron una asamblea a nivel nacional de todos los trabajadores de justicia y en el que la opción mayoritaria fue continuar con la huelga y lógicamente hasta que se agotase la posibilidad de ese Mm, concepto de tener un interlocutor válido. El que estemos en campaña, nosotros tenemos experiencia incluso en el ámbito territorio ministerio, donde está la provincia de Guadalajara, en el que en el año 2008 se llegó a un acuerdo en mitad de una campaña electoral ujú, con los representantes en aquel tiempo del Ministerio de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que con voluntad política se soluciona todo. Nos da ujú. la sensación que le han pedido a estos compañeros algo como de paz social, vamos a decirlo así, durante este tiempo, pero evidentemente si no hay una voluntad de negociación y no hay una voluntad de querer llegar a soluciones, pues es muy complicado el que pueda una persona decir, después de 2 meses en huelga que llevamos, pues lógicamente el parar ahora, precisamente cuando tenemos experiencia, que es el momento en el cual se puede y pueden alcanzar, ¿eh? El gobierno no está en funciones, el gobierno estará en funciones a partir del día 23. Hasta ahora está plenamente a pleno rendimiento, aprobando, como todos sabemos, gastos, aprobando en este caso normativa que la pueden hacer perfectamente al existir las diputaciones permanentes. Por lo tanto, entendemos que era plenamente operativo y lógicamente los trabajadores nos dijeron que había que seguir y ya digo en esa opción mayoritaria, y nosotros pues lógicamente atenemos también a la voluntad de los compañeros, esa decisión mayoritaria. Ujú. Nosotros, que aparte no tenemos ningún tipo de componente ni político ni nada, y evidentemente nos debemos única y exclusivamente a la voluntad de nuestros compañeros, vamos, de mis compañeros, de todos los que estamos y trabajamos en esto. Claro, entonces actualmente entiendo que parte del personal de justicia todavía continúa en huelga, otra parte está, digamos, sí, trabajando, pero que va a pasar Sí. ya cuando se forme un nuevo gobierno que va a ser de aquí a nada. Ya todos, todo el mundo, porque claro, el problema sigue ahí, el problema no se ha solucionado. Vamos a encontrar macro huelga de justicia sin solución de continuidad. Pues fíjese, nosotros estamos con la esperanza y se lo comento con toda la franqueza del mundo, de el político, indistintamente del partido que sea, también es sensible y es una persona que, como yo digo, toma nota de lo que está ocurriendo. Y en el momento en el que por parte de algunos sindicatos se deja el conflicto un poco aparcado, pensando en que quizá, bueno, pues algún tipo de interés o motivación podrá Hmm. tener, y que el colectivo es el que responde y el que decide tomar la voz y seguir con el planteamiento, es cuando ese responsable político tiene memoria, digo yo, como siempre, Ujú. y evidentemente sí que sabemos que la mayor parte o algunos de ellos, los partidos que ya se han posicionado, pues tienen la voluntad
de poder alcanzar algún tipo de acuerdo. Nosotros pensamos también que el gobierno de Pedro Sánchez la alcanzará y la tendrá, pero evidentemente es un signo, no es lo mismo el día 5, cuando estos sindicatos dejaron atrás la huelga, el que uno la abandona y da la sensación para el colectivo de que nos vamos, y tampoco es el caso, que no hemos ido porque ya ha llegado el mes de julio de vacaciones. Pues no, nosotros seguimos trabajando, seguimos en huelga, cumpliendo con los servicios mínimos, los servicios esenciales, y evidentemente pues la cuestión está en que llegaremos hasta el último día de campaña, donde ya perdamos ese interlocutor válido. Ahí sí, ya que de facto ya no puede existir, sobre todo de cara a septiembre, para que el que llegue el nuevo gobierno que salga, ya bien sea la repetición de este gobierno con Pedro Sánchez o en su caso con el Partido Popular, pues que lógicamente tengan memoria y tengan el recuerdo de que la gente, el colectivo se ha mantenido firme hasta las últimas consecuencias, hasta el último momento electoral, ¿no? Nosotros esperamos que no tengamos en el mes de septiembre que reanudar la huelga. Ese es nuestro objetivo, con el hecho también de mantenerla hasta ahora, ya digo, para fijar en la memoria que es una cuestión de dignidad, ya de reconocimiento profesional, ya no es una cuestión sinceramente de económica, ni mucho menos, no. Aquí es una cuestión ya de muchos años de trabajo, de funciones que venimos realizando, de una tecnificación, de una cualificación de todos los profesionales de la justicia, que creemos que debe de ser reconocida a todos los efectos. Reconociendo esas funciones, evidentemente, que hacemos solapadas, escondidas, y que por delegación y de facto se nos hacen llegar, desde embargos, lanzamientos, averiguaciones patrimoniales, incluso accesos en determinados casos a cuentas de depósito y consignación. Es decir, un montón de trabajo que por delegación se nos hace y que evidentemente nosotros entendemos que ha llegado el momento de su reconocimiento. Básicamente es una cuestión, yo lo digo, no es una cuestión tanto, es decir, de solución y demás, claro que sí, pero una cuestión ya de dignidad del colectivo. Es decir, el comienzo del curso promete ser agitado, bien sea porque haya que volver a las movilizaciones en forma de huelga, o bien porque se resuelva. Y claro, ustedes tienen ahora un montón de trabajo acumulado. Sí, hay, por poner algunos datos encima de la mesa, tenemos algo así como cerca de 20.000 actuaciones en Guadalajara paralizadas en este momento. 20.000, 20.000 solo en actuaciones Guadalajara, paralizadas. claro. Sí, solamente Guadalajara. Me estoy refiriendo solamente a datos de la provincia. Más de cerca de 1.000 demandas pendientes de su reparto, darle el curso necesario. Y nosotros sí que quiero aprovechar en esta oportunidad para pedirle disculpas a la ciudadanía, porque entendemos que ellos son el ciudadano, vamos a decirlo así, más allá de que nosotros estemos en conflicto por el reconocimiento de nuestra labor, de nuestra cualificación, de nuestra dignidad como colectivo. Más allá de eso, sí que queremos pedir disculpas al ciudadano que se sienta en este caso, pues vamos a decir así, maltratado por este poder político que no le ha interesado para nada. La justicia no da votos. Este es el problema que tenemos en este caso, y que nosotros, a nosotros sí que nos corresponde y no nos duelen prendas en reconocer que algo está fallando, y que a ellos son el justiciable es aquel que tiene el derecho a exigir que una pronta solución, y evidentemente nosotros a transmitirles nuestras disculpas por todo lo que está ocurriendo y por las dilaciones que puedan tener en su procedimiento. Nosotros somos responsables de lo que hacemos y entendemos perfectamente la situación y la problemática que se haya podido crear en este caso. Vamos a ir finalizando la entrevista, pero quiero volver al comienzo de la misma y al comienzo de la huelga en sí misma. Sí, Por algo sí, que usted ha comentado y que sí, me ha llamado la atención. Como decía al principio, sí, esto tiene origen en una reestructuración del modo de impartir justicia, que en lugar de en audiencias y en juzgados, como hemos conocido, se va a realizar en sí. otro tipo de juzgados. ¿Esto qué va a suponer de cara a la ciudadanía? ¿Van a cambiar los modos? Sí, bueno, los órdenes jurisdiccionales se mantienen, para que todos nos entendamos, ¿no? Es decir, me refiero, existe el orden jurisdiccional civil, penal, contencioso administrativo, social, es Sí, decir, eso no eso es cambia, ¿no? Pero invariable. sí que es cierto que el concepto de juzgado, donde siempre hemos encontrado la figura de un juez, donde hemos tenido siempre la figura de un letrado de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, y de un número de funcionarios determinado en plantilla, 2 o 3 gestores, 4 o 5 funcionarios del cuerpo de tramitación y 1 o 2 auxilios, pues todo eso cambia. Cambia desde el punto de vista en el que vamos a funcionar como macrosalas, salas a los grandes, o sea, con grandes departamentos, y luego una unidad que se llamarán UTRAN, unidades de tramitación muy pequeñitas, en las cuales, lógicamente, tiene una relación más directa con el juez en concreto. Las experiencias parecidas o similares que hemos tenido en justicia
nos han llevado siempre a una situación en la que todo es mejorable y entendemos que es bueno el que modificar procesos que puedan y pudieran estar anclados. Pero evidentemente nosotros entendemos que tienen que llevar esos procesos nuevos organizativos la memoria económica suficiente para poder desarrollarlo y no quedarnos Mm, en mitad de camino y que no sirva para nada. Al revés, que atasque aún más la situación. ya. Por eso nosotros, en esa ley, ese paquete de legislativo que se estaba preparando por parte del Gobierno, del Ministerio de Justicia, con Pilar y yo a la cabeza, eran 3 leyes: la Ley de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y de Tecnificación y Digitalización. Y nosotros, lo sorprendente, como siempre en todos estos casos, es que estas leyes no llevaban memoria económica. Claro, al no llevar memoria económica, no se puede cambiar las cosas sin que después no suframos ni los que estamos dentro ni los que están fuera los efectos de cambiar una adecuación, un sistema nuevo sin que lógicamente lleve una transformación y una aportación económica. Es Ujú. decir, a nadie entiende, por ejemplo, que si quisiera cambiar la agencia tributaria a efectos, por ejemplo, de hacer una declaración de la renta y que no se acompañase en los medios. Hoy en día la administración mejor porque es la que le repercute los fondos al Estado. Ya. Justicia, como comentaba antes, no repercute en votos, y lo que nosotros exigíamos es una cuestión tan sencilla como: ustedes quieren innovar. Si nosotros no nos quejamos, ni nos oponemos a los cambios organizativos, así que todos somos trabajadores y entendemos que tenemos que avanzar siempre en una mejora y Mm, una modernización de la justicia, pero evidentemente con seguridad. Es decir, el político está acostumbrado a legislar, pero sin que se dote, en este caso, de herramientas, ni tan siquiera vamos a decirlo así, con cuartos a esos cambios estructurales y organizativos. Evidentemente lo han hecho mal, y el querer arrancar una ley sin que tenga un soporte económico detrás, pues al final pues hemos encontrado que se ha ido parcheando. ujú. Empezaron un acuerdo con letrados en una parte en concreto, después con jueces y fiscales, nosotros nos quedamos en medio y, sin embargo, la ley de eficiencia organizativa y ese paquete de 3 leyes que llevamos en marcha, pues la dejaron aparcado. Dijeron que el día 16 de mayo iban a implementarlo, posteriormente el día 26, y al final, con la convocatoria de elecciones, pues ha quedado en el olvido y ha Ujú. creado un auténtico caos en la administración de justicia, a efectos tanto dentro de la casa por toda la problemática que ha sucedido, como en un momento dado también todo lo atinente a ese intento, ese querer y no poder, como ha sucedido finalmente. Ujú. Bueno, es mucho más complejo, mucho más peliagudo de lo que en principio Sí, parecía, pero por lo menos ya sí, tenemos sí. también la voz precisamente, de los funcionarios de la Administración de Justicia, que son, por lo que veo, la parte más afectada y peor de este engranaje que mencionábamos. Muchísimas gracias por habernos hablado en su nombre, en nombre de los funcionarios. Gracias a Javier Toro, miembro del Comité de Huelga Nacional del Sindicato Profesional de Justicia de la USO, y cuando le apetezca pues aportar más datos o más requerimientos, pues ya sabe usted dónde tiene su casa. Pues muchísimas gracias a ustedes y por darnos, ya digo, la oportunidad de poder expresar un poco la voz del colectivo, que también es conveniente que el ciudadano, pues lógicamente tenga, como digo, el conocimiento directo del por qué son las cosas. Y básicamente esa ha sido un poco la situación que nos ha llevado hasta aquí. Muchísimas gracias.